esta parte habíamos pensado en presentar una mesa panel donde las dos instituciones que estamos ligadas a este proyecto hagan su presentación al respecto. Entonces, bueno, a mí se me ocurría pensar que, como hemos visto en las disertaciones anteriores, vivimos en una sociedad cada vez más globalizada y eso lo tenemos muy claro. Pero no queda claro, o nos queda más bien pendiente, construir un proyecto como especie. En este sentido, y entendiendo el valor que tiene trabajar en red, decidimos trabajar junto con una casa de estudios muy cercana, como es la Universidad Nacional de Jujuy, para traer gente que nos haga crecer en este tipo de emprendimientos educativos. Por eso está aquí el ingeniero Carlos Condorí, especialista en docencia superior, profesor adjunto en la Facultad de Ingeniería de la UNCU, coordinador de las asignaturas de primer año, realizó trabajos relacionados a la actualización y optimización del plantel docente de la Facultad de Ingeniería, al seguimiento del programa de mejoramiento de la calidad docente y en la coordinación del programa de capacitación del uso de las nuevas tecnologías en la universidad. Todo suyo, Carlos. Gracias. Como verán, mi currículum es una cosita así. No, eso hay que ver brevemente, nada más. Bueno, perfecto. De todas maneras hay que prever esto porque si no mi figura queda, digamos, como que con bajo perfil. O mejor diría yo, por una cuestión ya de naturaleza humana más oscura. Como que juro que soy. Bueno, primero que nada quiero resaltar un tema que me ha parecido bueno destacar y tiene que ver con la bienvenida que recibí apenas llegado acá. Realmente muy afectuosa, por eso quiero destacarla. Nosotros los provincianos sabemos de estas cosas y más los jujeños destacamos estas cuestiones, me han hecho sentir muy bien. Además, ha sido personas que me conocen y otras que no me conocían o bien me conocían a través de la virtualidad, ¿verdad? Así que, gracias. Bueno, cuando me convocan, les cuento que cuando me convoca la vicedecana de la facultad a venir acá a Tucumán, la verdad que me puso en aprietos. Y bueno, decidí encarar el tema con el poco tiempo que tenía y me vi en la disyuntiva de hablarles sobre una primera alternativa que podría ser todo lo que significó la implementación de lo que es los cursos de capacitación en nuestra facultad y en toda la Universidad de Jujuy, implementado a través del equipo de Fernando y su equipo. Con lo cual, los iba a llenar de números, de estadísticas, cantidad de cohortes, aprobados tanto, desaprobados tanto, máxime aún recordar esos aciagos días en que María Luisa nos torturaba con Cabero 2006, había que leerse consignas, lean de la página 50 a la 300, Cabero 2006, pero eso no era todo, venía la consigna de José Luis, después venía José... Sí. Cuestiones complejas que les obligaban a leer la... Exacto, José Luis que nos decía, bueno, ahora de este otro autor lean de la 300 a las 400. Y atención, perciban cuáles son las diferencias y las coincidencias. Y no contento con eso, para colmo lo remataba con lo siguiente en la consigna. Nos decía, en 50 palabras, resuma cuál es su posición personal sobre ese tema. No, pues, no hay derecho. Pero les digo la verdad que ha sido muy provechoso. Realmente eso contribuyó al clic mental que necesitamos nosotros previo a que después, está Pablito por acá, nos acribillaba con todas las cuestiones de habilidades, que era otra cosa. Pero eso lo hacíamos una vez que lográbamos ese clic mental. Primera alternativa. La segunda alternativa
como alguien que ha probado las bondades, las potencialidades de las TIC, comentarles una experiencia con alumnos reales, que podría ser un poco más a esta altura ya de la hora, que no se me duerman, quizás más atractivo. Y una tercera alternativa, esta vez fogoneado por nuestro bien amado decano, el ingeniero Lore, muchos de ustedes lo conocen, que me dice, anda y habla sobre competencias. Esta nueva cuestión, este nuevo enfoque que habla del aprendizaje basado en competencia. Caramba, me está poniendo en otro aprieto. Yo, especialista en competencia, estoy parafraseándolo al amigo secretario de posgrado, estamos ahí en la punta, en la pista, por intentar todavía carretear en el aprendizaje basado en competencia. Entonces me decidí por la alternativa 2. Pero con una cuestión de tipo salomónica puse algo de competencias, algunas placas que quiero mostrarles de tipo general, para ver de qué se trata esto del aprendizaje basado en competencia. Y bueno, empezaremos entonces con desarrollando competencias en aulas virtuales. Traten de no apagar todas las luces porque yo oscuro no me van a ver, ¿eh? ¿Me ven o me río, abro bien los grandes los ojos? Bueno, TIC, Agente de Innovación Educativa en la Enseñanza de la Matemática. Una experiencia en busca de instalar y desarrollar la competencia trabajo en equipo usando el aula virtual en la cátedra en la que soy docente, Análisis Matemático 2. Bueno, una breve historia. En el ciclo 2012 nosotros iniciamos, en realidad el equipo de García empezó su capacitación, si mal no recuerdo, Fernando, 2011. En el 2012 ya empezamos nosotros instalando nuestras aulas virtuales. Y después de un análisis diagnóstico focalizado, sobre todo en estas cuestiones que ahora inclusive están en boga, que tienen que ver con los indicadores académicos, muy pobres en ese tiempo, decidimos llevar a cabo unas acciones. Esto tiene que ver con que derribar ese mito por ahí instalado de que el hecho de que recibamos un curso de capacitación de TIC, usemos todos los recursos y herramientas TIC, motivemos a nuestros alumnos para que usen lo que hemos implementado con TIC, va a ser la solución, va a ser la panacea. No es así. A todo esto hay que acompañarlo con una serie de medidas con las cuales también tiene su importancia el tema de las TIC. ¿Cuáles son las acciones en el caso de Análisis Matemático 2? Primero, la modificación de los contenidos curriculares. Nuestra materia cuatrimestral era impensable. En ese momento teníamos como 13 unidades, desde ecuaciones diferenciales, los profes de matemáticas que están acá lo van a dimensionar, pasando por todo lo que es funciones de varias variables, integrales curvilíneas, integrales de superficie, una monstruosidad en una cosa en un solo cuatrimestre. Y ahí íbamos a ver, de revisar si realmente algunos de esos contenidos eran pertinentes para instrumentarlos dentro de lo que es un aula virtual. Esta fue la primera acción. Y esto acompañado al tema de la teoría versus la práctica. ¿Qué ocurría antes del 2012? Nuestras clases teóricas, en las primeras clases, todas pobladas. Promediando la cursada, el 20% estaban en las clases teóricas. Finalizando la cursada eran contados con los dedos de la mano los que asistían a las clases teóricas. ¿Qué hicimos? Cambiamos esa modalidad con la clase teórica práctica. Por supuesto, ahí hubo que resolver algunas cuestiones de tipo formales, diría yo, porque de repente el plantel contaba solamente con profesores, con jefes de trabajo práctico. Y el jefe de trabajo práctico con toda razón dice, no, dentro de mis funciones no está el hecho de dar la teoría. Pero bueno, le pusimos el hombro, en mi caso también era en ese tiempo JTP, y nos pusimos a dar la teoría. Otra acción
modificamos el régimen de aprobación de la materia. Antes regularizaban con los parciales y después de regularizar tenían derecho al final. En esta oportunidad, con este cambio, lo que hicimos fue instalar, o mejor dicho, implementar el régimen de promoción. Sigamos con la tercera. Habilitar un aula virtual. Ahora, acá me voy a detener un poco porque voy a rescatar lo que en algún momento expuso José Luis en el sentido de el apoyo que pueda tener una iniciativa de este tipo dentro de lo que es la institución. No solamente a nivel de jefatura o el que está a cargo de la materia, sino a nivel institucional. Sin eso no se puede hacer mucho, por más que uno tenga toda la voluntad del mundo, si no tenemos esa apoyatura es muy difícil. Otro tema. En el segundo cuatrimestre, nuestra materia, como les dije hace un momento, fue cuatrimestral, es cuatrimestral. Implementamos en el segundo cuatrimestre, por supuesto, que tenían que cumplir los alumnos ciertos requisitos, la posibilidad de cursar un redictado. Y en ese redictado tenía la particularidad que era eminentemente virtual. Las clases que antes estábamos con los alumnos, porque de repente decís, bueno, pensemos en el alumno, que en el primer cuatrimestre, materia de segundo año, está con todo su horario colmado. Y si de repente a todo lo que tiene que hacer en el segundo cuatrimestre le agregamos de vuelta con el mismo horario del primer cuatrimestre la materia, lo fundimos. Entonces, ¿cuál fue la idea? Usar justamente todo lo que eventualmente llegaron a aprender en el primer cuatrimestre para que se aplique en el segundo cuatrimestre, pero esta vez en un 90% con las TIC, todo virtual. Y luego, esto también es importante, propiciar un ambiente de trabajo ameno, interesante y que promueve y despierte el interés y curiosidad del alumno. En estas clases suelen pasar cosas muy raras por ahí en la facultad. Por ejemplo, el primer día de clase nosotros usamos una media hora para conocernos todos. Cada una de las comisiones se presentan y ahí hacemos un bochinche de aula y todos nos damos la mano. Yo te conozco de acá, te conozco de acá, se hace una socialización. Tampoco es muy frecuente también, más que frecuente, lo hacemos siempre, cada vez que hay un examen parcial, por ejemplo, los 10 minutos lo ven a Carlos Condori, todo hecho, todo un personal trainer haciendo ejercicio de relajación previo al parcial. Es una cosa muy normal. Después hay una anécdota que, no sé, creería que vale la pena contársela por lo coloquial que veo el ambiente que hay acá. Y se los cuento. Escenario. Viernes, la última comisión de 7 a 10 de la noche, todos cansados, 9:30, terminamos de desarrollar lo que estaba previsto en esa clase y lo que normalmente suele hacer el profesor es decir, bueno chicos, terminamos, ya son las 9:30, total falta media horita para que se vean las 10, nos vamos todos a la casa. Nosotros decimos, a ver, ¿qué podemos hacer en esta media hora, chicos? ¿Avanzamos con el tema siguiente? Por supuesto, todo consensuado, todo alternativa 1 y todos dicen esta. La segunda, nos vamos a casa. La tercera, ¿se le ocurre a alguien otra más? Y nos salta el alumno que de atrás dice, miren, siempre va ahí un alumno que está en primera fila, que viene, parece, de su clase de violín y está ahí sentado con un violincito al costado. Que toque algo, gritan de atrás. Bueno, mandamos a votación, por supuesto. Gana la tercera. Que toque algo. ¿Te animás? Por supuesto, profe, ¿cómo no? Adelante. Me saco mi micrófono corbatero, se lo pongo ahí y empieza a tocar. En plena clase de análisis matemático 2, violín. Lugar, como si estuviéramos en el Mitre. El Mitre es lo parecido al Colón, allá en Jujuy, el Coliseo del Teatro Mitre. O sea, el anfiteatro, Teatro Mitre, wow. Pero la cosa no terminó ahí. Porque alguien dice, bueno,
que toque algo más suave, algo como para serenar los espíritus. Ya estamos viernes. Y caramba, dice, ¿qué puede ser? Y a alguien se le ocurre, el Ave María que toque, porque es una pieza difícil para hacer. Y le digo al violinista, ¿te animás? Por supuesto, me dice, y empieza. Adelante. La cosa no termina ahí, porque estamos ya en un ambiente tan distendido que alguien de atrás grita, ¡que cante el profe! Sonamos. ¿En qué lío me metí? Me toca bailar con la más fea, tengo que cantar. Y bueno, yo lo propuse y tenía que cantarlo. Entonces empiezo. Ave María, eres la madre del amor. Y así. La cosa no termina ahí. Porque en esos momentos, yo en ese momento no me enteré después, estaba el decano dando vueltas por arriba. No el decano actual, sino el anterior. Y escuchó, y por supuesto nosotros estábamos en un anfiteatro, con corbatero, a todo volumen, y lo escuchó. La cuestión, que una vez que terminamos todo, recibo un mensajito, me dice, el lunes quiero verte a primera hora, decano. Recorso, le digo, estamos en problema acá. Estamos en problema. Bueno, pasó, pero esa es otra historia, lo que ocurrió el lunes, así que eso se lo dejo para contar en otra oportunidad. Ahora sigamos porque si no, no vamos a terminar. Bueno, pero era para felicitar. Vamos. ¿O no? Para nada, absolutamente. Bueno, ¿qué pasó en la cruzada nuestra promediando la cruzada? De 197 alumnos que se inscribieron para cursar la materia, 161 se matricularon en el aula virtual. Esta era la novedad, entonces todo el mundo iba y, como decíamos siempre, usted puede tocar, puede teclear aquí, no va a romper nada, así que adelante con el aula virtual. Y se inscribieron, 161. Esto implicaba un 82% de estudiantes usuarios del aula. Pero, ¿qué pasó realmente? Este entusiasmo inicial de 82% de alumnos ya con el aula virtual prometía una gran cosa, pero la realidad nos golpeó. ¿Y qué nos dijo? Detectamos grupos de alumnos, aquellos que tenían participación activa, en donde los que planteaban inquietudes, consultaban, o sea que usaron realmente el aula virtual. Otro grupo, participación puntual y poco frecuente. Eran estudiantes que trabajaban muy de vez en cuando, en forma parcial, y entraban eventualmente. Aquellos que tenían una participación pasiva. ¿Esto qué implicaba? Aquellos que simplemente entraban a ver qué pasaba, a ver qué novedad hay, a ver alguien que ha respondido sobre alguna consulta en un foro, cuál ha sido la respuesta, y nada más. Y el último grupo, la participación mínima o nula, que directamente lo único que hicieron fue anotarse o matricularse en el aula virtual y desaparecieron. En porcentajes, estamos hablando de la participación general y activa, apenas un 12%. Un 12%. Una participación puntual, un 20%, una participación como vista, un 53%, y escasa o nula actividad, un 15%. Estamos hablando de 12 sobre 167, más o menos 20 alumnos que realmente estaban trabajando y usando todo lo que es la potencialidad del aula virtual. Teníamos un problema acá. De repente decir son 167 que se han matriculado, tenemos una buena expectativa para trabajar con el aula. Y con el tiempo ver que son apenas 20 los que actúan, realmente había que resolver el tema. Y bueno, nos dijimos, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿El Chapulín Colorado? No creo, porque ya el Chapulín que estaba... Entonces, ¿qué hicimos?
pensando en equipo, como plantel docente, intentamos generar una actividad interesante, motivadora, algo que traiga a estas ovejas perdidas de vuelta al rebaño, en términos de evangelización, digamos. ¿Sí? Pero acá aparece este tema del trabajo en equipo, y que está relacionado, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero igual se los adelanto, con esa competencia que es el trabajo en equipo. Que yo recuerde cuando me recibí y las primeras entrevistas de trabajo, nunca me preguntaron, ¿usted trabajó en equipo? Y ahora es una pregunta que aparece en cualquier entrevista laboral. Esa competencia que nosotros... Y cabe acá preguntarse también de decir, bueno, sí, es trabajo en equipo y tiene una idea vaga. Uno tiene que plantearse acá, nosotros le decimos a nuestros alumnos, le planteamos actividades para que trabajen en equipo. Y uno tiene que preguntarse, ¿uno sabe trabajar en equipo? Uno, por ejemplo, para desarrollar alguna actividad de análisis matemático 2, disciplinar, y que tiene que ver con una aplicación de lo que yo estoy enseñando de matemática en la física, me reúno con el profesor de física para trabajar en equipo y plantear temas que realmente interesen al alumno, máxime aún. La posibilidad de juntarme, siendo de análisis 2, con análisis matemático de 1, para ver de complementar, para ver de si no estamos repitiendo temas, la profundidad en la que damos los temas, eso que es una manera de trabajar en equipo, ¿lo estamos haciendo? En el caso nuestro, con muy poca frecuencia. Invocamos siempre lo que dicen la autonomía de cátedra, ¿es? Autonomía de cátedra. Aunque en realidad uno tendría que plantearse acá es responsabilidad de cátedra antes de autonomía, en donde cada uno dice, no, yo soy dueño de mi cátedra, son mis alumnos, es mi aula. No es así. Acá es una cuestión de grupo, de equipo. Y entonces uno se plantea, si estas cosas que no estoy haciendo y que tienen que ver con trabajo en equipo, mal puedo yo plantear a mis alumnos, trabajen en equipo. Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede enseñar lo que no sabe. Entonces ahí es donde tiene que plantearse esta cuestión de trabajo en equipo. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Un concurso fotográfico. ¿De qué se trataba todo esto? La matemática, usted sabe que tiene sus mitos y sus verdades. La matemática es una materia poco simpática, es el filtro. Y algunas veces no asumimos que todos hacemos matemática. En cualquier momento de nuestra vida estamos haciendo matemática. Fernando, cuando analiza un proyecto y se pone a estudiar los recursos logísticos, los recursos humanos y hasta inclusive el margen de ganancia que va a obtener, está haciendo matemática. O Pablito Díaz, que me hace así, Pablito Díaz cuando organiza sus vacaciones para ir a Calla, no era ¿cómo era? ¿Las pirámides de Egipto? No, bueno, para viajar hasta Egipto también está haciendo matemática. Esa es una realidad contundente. Ahora, ¿dónde está la cuestión? En la manera en que nosotros le mostramos las matemáticas a nuestros alumnos. Esa manera encartonada de llegar a la clase con el apunte amarillo, con el lápiz, con la tiza y la pizarra, y en realidad la matemática es otra cosa, y ahí es donde se ve la diferencia. Esa es la idea que nosotros se nos prendió cuando trabajamos en grupo y generar esta actividad. ¿Y de qué se trataba? Uno de los temas del análisis matemático 2 trata con funciones de varias variables, o sea, funciones de 2 o más variables, que involucra manejar ya temas de espacios n-dimensionales, en particular el tridimensional, el espacio, el X, el Y y el Z. Entonces, lo que había que hacer es, proponíamos en esto,
Todas estas actividades, insisto, se hicieron en un entorno virtual, utilizando recursos y herramientas, todos del aula virtual. ¿Qué hicimos? Dijimos, vamos a tratar de relacionar la matemática fría, por ejemplo, un paraboloide que tiene una determinada formulita y que sale de aquí, todo como un modelo matemático con situaciones cotidianas a las que nos vemos enfrentados todos los días. Entonces, se formaron grupos. Para concretar la idea, seguimos trabajando en equipo. Lo organizamos de la siguiente manera. Con formación de grupos de trabajo. Entre 5 y 10 alumnos formaban un grupo. ¿Y cuál era la idea? De que cada grupo, conforme a un modelo matemático que tiene que ver con la ecuación, trate de encontrar en la vida cotidiana algo que se relacione. Así, y luego después de fotografiar la propuesta, lo vamos a leer acá, invitaba a identificar en nuestro alrededor cotidianas figuras que puedan asociarse con representaciones gráficas de las superficies cónicas en el espacio. Cada integrante de cada grupo debería tomar una fotografía de un paisaje, edificio, alimento, herramienta, o en general cualquier objeto real en la que se destaque una forma del mismo que corresponde a una cónica. Luego, de hecho, tenía que subirla al foro. En el foro y por consenso, cada grupo, y esto iba ya a la otra actividad, estos son algunos ejemplos de lo que subieron los chicos. Esto es muy común. Una papita, hacemos el chivo, ley. ¿Sí? Y al lado pusimos la figura que realmente corresponde, que es un paraboloide hiperbólico, que tiene su fórmula y todo. Entonces eso relacionaban estas cosas. Algunos de los ejemplos que pusieron los chicos. O también para los profes de matemática, la forma más conocida es la silla de montar. ¿Sí? O un ejemplo más del terruño, esto está en Zapla, es un hiperboloide, que lo asociaron a la torre de refrigeración. Muchos de los que ven esta torre confunden esto como un alto horno, porque en realidad esta torre corresponde al Alto Horno Zapla, el que era antes. Ahora está privatizado y es Acero Zapla, cuando en realidad esto no es un alto horno, es una torre de refrigeración. O eventualmente por ahí también con una especie de olla que está en la entrada a Palpalá, una localidad que está a 12 kilómetros de San Salvador y que corresponde a un paraboloide circular. Esos eran algunos de los ejemplos de algunas de las fotografías que presentaron los alumnos en grupos. Insisto, todo esto fue virtual. Se planteó la actividad, se mandó la votación, se hicieron la selección, en los mismos foros los alumnos discutían, y todo esto tenía que estar fundamentado. O sea, yo elegí esta figura y elegí referenciarla a la olla del Monumento a Nuestros Orígenes por estos motivos. La tercera actividad, a votar. ¿Cómo se hacía eso? En el primer caso, en estos grupos de 5 a 10, todos ellos presentaban su propuesta y elegían una fotografía con su fundamentación de por qué eligieron, y entre el mismo grupo elegía la que iba a representar al grupo. Y luego, previo al tema de la encuesta, otra votación permitía elegir la foto ganadora. Supongamos que son 5 grupos, cada grupo elegía su propia fotografía. Se mandaba al foro, se discutía la fundamentación y todo eso en el foro, siempre con herramientas virtuales, y se elegía por votación la foto ganadora. Y después había una encuesta. Esta encuesta fue muy particular porque ahí invitábamos, no con una pregunta determinada en donde el alumno debía responder sí o no, más bien preguntas de tipo abierta, como que, por ejemplo, si la actividad diseñada le ha resultado interesante,
exprésese con total libertad. Entonces, había respuestas de todo tipo. Hasta inclusive si era pertinente la actividad con el sustento teórico que habíamos visto. De todos los profesores que estábamos en la actividad, cuál le pareció el más piola, el que más intervenía, y todo ese tipo de cosas. Y fíjense lo que hace la virtualidad, porque hay muchos detractores de la virtualidad que hablan de que nada puede reemplazar, hasta en cuestiones subjetivas, a una relación face to face, cara a cara. Nada puede reemplazar eso, y eso es mentira, porque en muchas oportunidades, en estos ámbitos virtuales, estas interacciones personales pueden ser más significativas. Y tan es así que en esta consulta, uno de los alumnos, ¿saben qué es lo que respondió? Me dijo, puso así. Y puedo asegurarle que lo que puso, y si se lo hubiéramos dicho en forma personal que lo exponga, no lo hacía. Pero en los ámbitos virtuales sí. Y puso así. ¿Saben cuál es mi mejor maestro? Jesús puso. ¿Saben cuál es mi mejor texto? La Biblia. Y la remató. ¿Saben cuál fue mi mejor lección? El Sermón de la Montaña. Fíjense a qué punto puede llegar esta cuestión de la capacidad de liberar cuestiones subjetivas que tiene la virtualidad. Miren qué importante. Bueno, sigamos con otro. El resultado de la votación. Esta fue la foto ganadora. Un simpático animalito. Y lo justificaron de la siguiente manera. Esta fue, la verdad que la justificación es la que inclinó la balanza a la foto ganadora. Ahí se habló de que, bueno, la caparazón representa un paraboloide elíptico, esto es, por supuesto, lo que han puesto los alumnos, la ecuación general, bla, 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 bla. Decidimos que esta foto sea la que nos represente en el concurso general, ya que todos los integrantes del grupo somos amantes de los animales. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién no se sorprendería de ver una tortuga así? Dejo la respuesta para ustedes los profes. Un dato muy importante, interesante sobre la tortuga, es que pueden vivir más de 100 años. Sin embargo, la cifra exacta depende de cada especie. La especie de esta tortuga es mediterránea. Otro dato que no es menor es que en las últimas décadas se ha observado un descenso importante de las poblaciones de tortuga terrestre en la Argentina, aunque durante los últimos años se ha reducido la comercialización de tortugas de tierra. Todavía podemos encontrar algunos lugares donde se venden a pesar de la prohibición que rige sobre ellas. Y después hace una serie de consideraciones respecto de por qué está disminuyendo la población de las tortugas. Vamos a hacer. Observemos la relación con la gráfica y la caparazón de la tortuga. Resultados. Veamos los resultados. Esta gráfica es un recurso que tiene el aula virtual. Y fíjense que acá, lo que está diciendo esto es la cantidad de intervenciones de los alumnos. Y fíjense que veníamos muy mal. Y en esta época en donde se implementó el concurso es donde pegó el pico. Y eso es lo que se mantuvo después. ¿Sí? Una mirada cuántica. Conformados en 8 grupos, participaron un total de 63 alumnos, representando esto un 36% de total de matriculados en el aula virtual. Porcentaje que representa una triplicación de la cantidad de alumnos que, merced a este concurso, intervinieron activamente. Es decir, de 20 que estaban ¿se acuerdan? En la porción que representaba el 12% del queso, bueno, ahora se hicieron 60 y pico. Es una cuestión muy sencilla. Aparte, esto es un concurso que se hizo usando recursos que todo el mundo dispone. Un celular, todos tienen cámara. El aula virtual con todos los recursos y herramientas que uno puede utilizar. Y una cuanti.
reforzando conocimiento, adquiriendo destreza y ejercitando actitudes. Adquisición de destreza y habilidades tecnológicas. Había que ponerse a consultarlo al amigo Pablito Díaz, cómo hago para traer una foto por acá, el formato, etcétera, etcétera. Cómo hago para sacar las estadísticas, sacarla acá y llevarla por acá. El segundo punto, competencias para la práctica de una actividad grupal en una plataforma educativa. Tercero, ejercitación de actitudes de liderazgo. Ustedes saben que cuando se trabaja en grupo, siempre hay uno que se destaca, el líder. El que dice, chico, esta actividad se vence mañana a las 2 y no tenemos nada, ya tenemos que trabajar. Ahora, lo que suele pasar también en estos medios virtuales es que no siempre el líder, cuando se mueve en un contexto presencial, es el líder que cuando se mueve en un contexto virtual. Muchas veces se da que tenemos un alumnito allá atrás. Es el mamaní o el condorí que está ahí quietito, con perfil bajo, no dice nada, pero al momento de escribir en una aula virtual es un león. Y se convierte, cuando están estas actividades virtuales, en un líder virtual. ¿Sí? Bueno, ejercitación de actitudes de liderazgo, fomentar la autoevaluación crítica y reforzar, por supuesto, una cuestión disciplinar que tenía que ver con el tema cuádricas y cónicas que forma parte del programa. Acá hice esta referencia a el tema de las competencias. El aprendizaje basado en competencias es un enfoque que está tomando rápidamente, ganando terreno. Nosotros en la facultad, e impulsado por el decano, esto debo reconocerlo, ha tomado con mucha seriedad el tema de aprendizaje basado en competencias. Hemos ya conformado un grupo de trabajo, estamos en los primeros pasos, estamos el bebé que recién vio, así, tambaleando, intenta hacer algo. Por eso le voy a poner algunas plaquitas, como hace poquito, el 24 de agosto, tuvimos el segundo taller que se hizo que organizó el Confedi, de diseño curricular y prácticas docentes basadas en competencia. Esto lo organizó el Consejo Federal de Ingeniería. De ahí voy a rescatar y lo voy a leer. Hay consenso en cuanto a que el ingeniero no solo debe saber, sino también saber hacer. El saber hacer no surge de la mera adquisición de conocimientos, lo tradicional, sino que es resultado de la puesta en funciones de una compleja estructura de conocimientos, habilidades, destrezas, que requiere ser reconocida expresamente en el proceso de aprendizaje, para que la propuesta pedagógica incluya las actividades que permitan su desarrollo. En este marco, el diseño por competencias o su integración en el plan de estudio ayudaría a vigorizar el saber hacer requerido a los ingenieros recién recibidos. Nuestros programas tradicionales apuntan a los contenidos, pero ¿le enseñamos nosotros, por ejemplo, a trabajar en equipo a los chicos? Esta actividad que yo les mostré acá, del trabajo en equipo, fue más bien en ese tiempo intuitiva, pero hay que reconocerlo, que tenemos que incluirlo dentro de nuestro diseño curricular. El debate, diseño curricular, está instalado. Y quiéramoslo o no, más tarde o más temprano, haya o no haya detractores, el aprendizaje basado en competencia, a mi modo de ver, se va a imponer. No podemos quedarnos en esta cuestión solamente de lo que quiere la universidad de nuestros alumnos para darle el título. El tema ahora requiere qué es lo que la sociedad necesita para que nosotros, formadores de ingenieros, le podamos dar. Bueno, las competencias del Confedi son muy genéricas, de tipo tecnológica, sociales, políticas y actitudinales.
Acá hablo algo acerca de las competencias para desempeñarse en equipos de trabajo, los ejemplos. Por ejemplo, una definición primaria sería integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones. Esto tiene que ver más bien con las formas en que se van implementando, porque uno de los temas, así como el tema de la evaluación de las actividades en entornos virtuales, tiene su complejidad, el tema de cómo evaluar las competencias que eventualmente uno le pueda dar al estudiante. Ese es otro tema, gran tema. ¿Cómo se implementa? Eso recién se está analizando, recién se está estudiando. Por eso se habla de niveles de dominio, en qué asignaturas, por ejemplo, la competencia de equipo en trabajo, en qué asignatura le podemos integrarla para poder enseñarle a nuestros alumnos. Bueno, una breve conclusión, ya para ir terminando, porque me está mostrando su manito así María Luisa, y seguramente no es para mostrarme sus uñas bonitas. Me está diciendo que tenés 5 minutos, Carlos, tenés 5. Esta experiencia y sus resultados no dejan duda respecto a la necesidad de introducir innovaciones en la metodología y estrategias de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Y además, y esto es para recalcar, tiene el valor agregado de que por el hecho que al darle a los alumnos un mayor protagonismo, es posible obtener de ellos un mensaje desde su mirada e interés como tales, y que seguramente sirve para optimizar nuestra labor como docente. Ante un problema en nuestro accionar educativo, creatividad e innovación parecen ser, entonces, las competencias que debemos desplegar. Esto lo traje de una clase, y esto hacía referencia también a la necesidad que nosotros, los ingenieros, los técnicos formados en las ciencias duras, debamos también irrumpir en otros ámbitos, en este caso de las humanidades. En mi caso, con la especialización, realmente fue, amén de las cuestiones de que de repente en la primera clase uno se siente y le hablan de la epistemología, de la no sé qué, y no entiende nada. Realmente, después de finalizar el curso, un aporte importantísimo para la tarea de un profesional, insisto, formado en las ciencias duras, y que de pedagogía poco y nada, hay que asumirlo, esa es una realidad contundente. Entonces, esto lo extraje y se lo voy a leer también de una de esas clases. Creatividad unida a la innovación es la capacidad de vislumbrar nuevas posibilidades para crear y hacer algo al respecto, innovar. La innovación no se puede dar si antes no se da la investigación del tema que queremos abordar. Pues bien lo afirma el refranero popular, no hay una buena solución cuando hay, disculpen el error ese que hay por ahí, una mala interpretación del problema. A esto yo le agregaría una reflexión final. Estamos hablando de innovar, de crear, de desplegar competencias. Pero yo diría que eso estas acciones están bien, es bárbaro, pero tiene que trascender lo meramente disciplinar. Tiene que servir para dar soluciones reales en el ámbito, ya sea del centro vecinal, soluciones para la municipalidad, la provincia, y así extenderse. Dicho de otra manera, nosotros los docentes creo que estamos llamados, es más, tenemos una responsabilidad enorme. No solamente, insisto, en cuestiones disciplinarias, la responsabilidad enorme de formar a nuestros estudiantes para que ocupen un lugar en la sociedad, un lugar desde donde con su accionar puedan hacer de nuestro mundo
un mundo mejor. Gracias.